Perfecto. Va. Acá, Buenas buenas noches. noches nuevamente. Gracias por unirse. Aquí tenemos ya la presentación en pantalla y esta escena, quizá usted la recuerde, está en Génesis capítulo 28. Por alguna razón, Jacob, cuando salió de Beerseba y viajó hasta Harán, pues a la caída del sol buscó ahí un buen lugar, decidió pasar la noche. Interesantemente, utilizó unas piedras como almohada. Yo no sé quién haría eso, pero fue la forma de conseguir recostarse y poner su cabeza sobre algo. Y pues logró conciliar el sueño. Interesante. De pronto, pues uno espera una almohada, ¿no? Algo más suave. Pues quizá ellos acostumbrados a dormir en el desierto, esta fue la forma y así se durmió Jacob. Y mientras Jacob dormía, tuvo un sueño. Soñó Jacob con una escalera. Esa escalera tenía una particularidad. No era una escalera pues tamaño promedio. Era una escalera bastante grande, tan alta, tan larga, que pues su base tocaba en la tierra y su extremo, dice, llegaba al cielo. La particularidad de esta escalera, además, era que estaba siendo utilizada por ángeles para descender del cielo hacia la tierra. Parecía como una forma de comunicar el cielo con la tierra. Sí es importante mencionar que un ángel, más adelante vamos a ver esto, pues en realidad no ocupa de una escalera. Entendemos que son seres espirituales, son espíritu, y pues la escalera es una forma del ser humano de poder acceder hacia un lugar por pues, sus pies, por sus manos, su forma fue hecho para eso, ¿cierto? Entonces, aquí estamos viendo algo interesante. Pareciera que la escalera no es para el ángel en sí, pero ahí está, hay una conexión y hay una pues relación entre el ángel y la escalera, porque están los dos juntos allí. Además, dice la palabra en Génesis capítulo 28, que en la parte superior de esta escalera estaba el Señor. Es decir, no era que la escalera simplemente iba al cielo, a alguna parte ahí, pues allá arriba, sino que era directamente al trono de Dios. Interesante. Como esta escalera, donde prácticamente, digamos, desde la perspectiva de Jacob, él podría haber subido por ahí y llegar directamente hasta el trono de Dios, siendo acompañado, nótelo así, por los ángeles que están descendiendo y subiendo. Bien, durante estos estudios hemos estado hablando elementos del santuario. Por aquí ya nos hemos encontrado anteriormente en el lugar santo con los muebles que ahí se encontraban. Y pues en esta parte vamos a mencionar lo que estaba sobre el propiciatorio, que si somos más amplios en el mueble como tal es el arca del pacto o el arca del testimonio. Testimonio se le conocía porque adentro de ese baúl o de ese cofre estaban las 10 palabras, las palabras del testimonio o los 10 mandamientos. Por eso se le conocía como el arca del testimonio, además del pacto que se hizo en el monte Sinaí entre Dios y el pueblo, cuando les entregó justamente las dos tablas, un pacto que se había establecido entre el pueblo y Dios. Bueno, estos dos ángeles que eh, tienen una característica interesante, el que los hizo, que fue una persona, fue quien los talló, uno o varios, guiados por el Espíritu de Dios en las artes, los crearon, por decirlo así, de una sola pieza junto con la tapa. O sea, no fue que agarraron la tapa, hicieron la tapa
le pusieron un ángel encima y el otro a la par. No, era una sola pieza. Piense usted el arte de poder a cincel, a fuego, pues moldear esto en una sola pieza, cada detalle. Piense que si se pudo equivocar en alguna parte, tenía que volver a empezar. Imagínese usted. Bueno, así el arca del pacto tenía sobre su, eh, el arca del testimonio, el arca del pacto tenía el propiciatorio, que es esta tapa junto con los dos querubines. En algún momento mencionamos que estos querubines eh, existen en el santuario celestial. Es decir, hay ángeles cuyas categorías incluyen ser querubines, ángeles pues en otros niveles, en otras jerarquías. Y estos ángeles tienen una característica, son protectores o cubridores. ¿Y qué cubren? Sí, interesante. ¿Qué cubren estos ángeles? Bueno, según el, el, la enseñanza bíblica, cubren la gloria de Dios. De hecho, hasta ellos mismos se tapan para eh, eh, evitar que esa gloria pues les llegue de forma directa. Entonces, parte de sus funciones es cubrir ahí en el trono de Dios, donde se encuentra Dios. Y pues cuando eh, se presentaba este modelo ya en el santuario terrenal, pues se buscaba replicar ese modelo que estaba en el cielo. Si habían ángeles alrededor del trono de Dios que cubrían con sus alas la gloria de Dios, pues aquí justamente se manifestaba la gloria de Dios por medio de una luz visible, una manifestación visible de la gloria de Dios en sus dimensiones pues apropiadas según el santuario. Y pues se le conocía en la tradición hebrea como el Shekinah o el Shekinah, y ahí Dios hablaba con Moisés. Era como si Moisés más bien se trasladara al cielo, si lo pensamos así, porque era Dios bajando donde nosotros, pero de alguna forma llevando a Moisés como a dónde está Dios, ¿verdad? Entonces, era un evento bastante importante, ¿no? En este contexto, sabemos que Jacob, yéndonos de nuevo a la escalera, está huyendo de su hermano Esaú tras recibir la bendición de Isaac por esa artimaña que hizo Jacob ahí para lograr recibir la bendición del papá. Y entonces iba viajando y en el camino, pues sí, se detiene a dormir y se acuesta sobre esa piedra. Soñó con esta escalera que unía, esto es muy importante, la palabra unir la tierra con el cielo, y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Entonces, vemos aquí tres elementos que sucedieron en la visión de Jacob. El primero es que hay una escalera que hace una conexión entre la tierra y el cielo y más aún al trono de Dios, que es bastante importante esto. Luego hay ángeles que podemos decir acompañan. En un término más amplio, ministran. Y además, una razón del por qué esos ángeles están en esa función. Y es que reafirman las promesas hechas a Abraham e Isaac, sus antecesores. Entonces, hay una pues bendición adicional al estar conectados al trono de Dios por medio de esta escalera, y es que se recibe bendición o se cumplen promesas por el hecho de existir esa escalera y por el hecho de que esos ángeles ministren, suben y bajan. No solo acceder al trono de Dios, que es bastante importante, ¿verdad? Esa conexión con Dios directa al trono, pero también la capacidad o la bendición más bien de que las promesas de Dios se cumplan por medio de ese canal que se está generando. Entonces, aquí vamos a ver unos tres elementos puntualmente. El ministerio de los ángeles a favor de los seres humanos, que por ahí entonces ya va el tema de subir y bajar esa escalera, utilizando esa escalera, aunque ellos pues en sí no la están usando como tal para subir. Eh,
las características de los ángeles, qué podrían hacer los ángeles y qué no. Alguna relación con el santuario, porque aquí estamos viendo el santuario como una etapa propiciatorio, ¿verdad? El Shekinah que se manifiesta, y estamos viendo por otro lado una escalera donde los ángeles suben y bajan y se conectan con Dios. Entonces, eh, es muy importante mencionar, bueno, detallar otro momentito más lo de que mencionamos sobre qué es esos querubines que están en el santuario. Bueno, leamos Éxodo 37, 7 al 9, dice, hizo también los dos querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro. De una pieza, como lo mencionamos, sí, hizo los querubines, ¿cierto? Bien, dice, extendían sus alas por encima, cubriendo. Aquí está la característica de el querubín cubridor, que en algún momento tuvo una función, hay un ángel. Además, dice que sus rostros el uno frente a otro miraba hacia el propiciatorio. Había un sentido, es decir, un propósito, que era mirar hacia donde se manifestaba Dios. Bien, leamos aquí básicamente este es el mismo, los textos hablando de lo mismo. Vamos a leer el 22 de Éxodo 25, ahí es donde pues interesa más ir puntualizando. Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Entonces vemos que estos ángeles que están acá, cuando se manifiesta la presencia de Dios, de alguna forma cubren, pero también representan, es decir, no solo están en una forma de protección en ese entorno, sino también de una forma de acompañamiento. Porque ¿para qué necesitaría Dios estas dos figuras? Pues siendo que es una luz que se manifiesta, es una manifestación visible de Dios, de su gloria. Pero ¿por qué están los ángeles ahí? Pudieran no estar, ¿cierto? Porque el arca del propiciatorio, perdón, el propiciatorio como tal, pues cumplía una función primero de tapar el arca, pero también de recibir la sangre expiatoria una vez al año por el sacrificio de los machos cabríos, del macho cabrío puntualmente, pero se muestra además que hay un acompañamiento, es decir, existen para no solo cubrir, sino también para acompañar el ministerio que se está desarrollando ahí también. Muy importante mencionar la característica del ángel, ¿verdad? Porque, pues, sí, son seres espirituales, son seres creados antes que los seres humanos. Y dice acá que, bueno, nosotros como seres humanos, dice que nos han hecho poco, Dios nos creó poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra, está hablando de nosotros. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, la característica es que sí, el ángel está, pues, así como dice que nosotros estamos un poco menor, el ángel está un poco mayor que nosotros, en términos, pues, quizá de sapiencia, de fuerza, de capacidades de movilización, ¿sí? Ellos sí razonan, sí tienen, pues, la capacidad de decidir, porque también tienen libre albedrío, como también tenemos nosotros, pero sí deben de tener algunas características que son superiores a las nuestras, ¿cierto? Siendo que nosotros estamos en cierta forma limitados por espacio, por tiempo también, y la forma en que podemos hacer algunas cosas. En cambio, los ángeles tienen mayor capacidad de realizar otras acciones que podrían parecer incluso imposibles para nosotros, ¿cierto? Y aquí es donde se va declarando un poco la función del ángel. Eh, es dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1, versículo 14,
que son espíritus ministradores. Lo hace en forma de pregunta, pero con un contexto de respuesta. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Recuerda usted el texto, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Muy importante, el ángel está a las órdenes de Dios, ¿cierto? El ángel no está a las órdenes mías. Yo no mando un ángel a hacer algo. Yo le puedo pedir a Dios que envíe un ángel, ¿sí? En favor mío, si es así su voluntad. ¿Para qué? Para protegerme, para bendecirme, para, pues, algún beneficio, justamente aquí bien lo dice, en servicio, a favor, primero está en servicio de Dios, pero está a favor mío. Eh, los ángeles pueden hacer muchas cosas en favor mío por orden de Dios, no por decisión propia, sino por orden de Dios. Eso es importante. Es decir, son seres pensantes y todo, pero reciben órdenes de parte de Dios. Bien, y justamente esto lo reafirma. El Salmo 103, versículo 19-21 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces imaginemos a Jehová sentado en el trono y esa escalera que desciende. Ajá. Y aquí dice, bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Aquí vemos capacidades, ¿verdad? Que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Vemos aquí la inmediata acción de un ángel obedeciendo cuando Dios dice se hace, ¿verdad? Bendecida Jehová vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos. Le llama Dios, o la palabra, le llama ministro a un ángel. Entonces el ángel lo que hace es ministrar. Y ministrar básicamente es administrar ejecutando. Es decir, hay una acción que hace el ángel, está obedeciendo una orden y eso pues consiste en hacer algo en favor de los herederos, en este caso, los hijos de Dios, ¿cierto? Muy bien, una acción también importante que quiero mencionar es qué hacen los ángeles ya estando en el cielo, porque aquí en la tierra su función es ministrar o hacer cosas en favor de los hijos de Dios, pero en el cielo, ¿qué hacen? Bueno, Apocalipsis 5, donde hay una escena 4 y 5 que se le conoce como la cena de la adoración celestial, dice que había muchos ángeles alrededor del trono. En este caso no están bajando, no hay una escalera, sino que están ahí quedititos, ¿verdad? Bueno, quedititos en el entendido que están alrededor del trono y de los seres vivientes, otros personajes, y eran millones de millones. Entonces, piense usted algo, si son millones de millones los que adoran a Dios, ¿cuántos serán la tercera parte que se expulsaron del cielo y que hoy son demonios, espíritu de demonio, entes, huestes malignas? O sea, la lucha contra, la lucha que tenemos nosotros siendo carne, eh, creo yo que está exponencialmente manifestada contra los seres que tenemos que lidiar espiritualmente, ¿cierto? Bien, y básicamente lo que ellos dicen es darle gloria y honra, en este caso al Cordero que se unió al trono, digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza. Están hablando de Cristo. Ellos adoran a Cristo. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y hay alabanza, dice la honra y la gloria, el poder de los siglos de los siglos. Entonces, qué bonito pensar que mientras en el cielo se está adorando a Dios, de esta forma nosotros podemos de alguna forma buscar adorar a Dios, pues no estamos viendo directamente el trono de Dios, pero podemos trasladarnos en pensamiento al trono de Dios y acompañar esta adoración. Es algo muy bonito de pensar, me parece. Bien, note la capacidad de un ángel de desplazarse. Entonces, esa escalera casi que es simbólica porque dice que un ángel se puede eh, desplazar como si fuera un relámpago, dice, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Entonces, es interesante, pues,
asociar una escalera que es un poco metódica, ¿verdad? Ir subiendo paso a paso, avanzar un poquito más y te das cuenta que vas por el escalón número 10 y 11 y todo, y estos ángeles como relámpagos, ¿verdad? De pronto entonces como que la escalera está puesta allí para los seres humanos, ¿verdad? Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en eso. Me gusta mencionar también el aspecto de los ángeles, ¿cierto? Porque esta escena impresionante cuando se abrió el sepulcro donde estaba Cristo. Levántate, tu Padre te llama, dice el deseado de toda la gente. Mateo 28, 3, 4 dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Bueno, ahí está lo del relámpago, es brilloso tal vez, ¿verdad? Y de miedo los guardas temblaron y quedaron como muertos. Piense usted la impresión, eso le pasó también a Juan, oiga, un hombre espiritual, estos hombres eran guardas de romanos, pues de pronto no podría uno percibir que fueran hombres espirituales, pero Juan, un hombre que caminó, vio un ángel y dice que se asombró tanto que se postró y el ángel le dijo, no se postre, yo soy consiervo suyo y de tus hermanos. Entonces es impresionante el que en algún momento uno tenga la posibilidad de ver un ángel, ¿verdad? Eso es un ángel de luz. Y pues se puede asustar uno un poquillo, pero hay que tener calma y seguir la palabra porque de pronto también puede que sea que no es, ¿verdad? Hay que probar todo lo que se nos muestra por medio de la palabra. Bien, ¿cuál es la capacidad de un ángel? Seguimos hablando un poquito de ellos. Son bastante fuertes, ¿verdad? Segunda de Reyes 19:35 y Segunda Crónicas 32:21, hablando del mismo evento, dice que mataron 185,000. Un ángel solo mató a 185,000 en pues, una noche, por ponerle un tiempo ahí, pero horas, digamos, bastante poderosos y rápidos, ¿verdad? Destruyó todo valiente esforzado de este ejército que venía a atacar al pueblo de Dios. Y ahí Ezequías oró junto con eh, Isaías, si no me equivoco, y pues Dios les dijo, ni vayan a pelear, yo me encargo de esto, mando un ángel. Muy bien. Y en el juicio ellos son testigos, básicamente. ¿Por qué son testigos? Porque, como vimos con esa escalera, ellos bajan y suben. Es decir, tienen contacto con lo celestial y tienen contacto con lo terrenal. No solo están allá adorando, sino que bajan a la tierra eh, y pues sirven de testigo, porque cuando se abrieron los libros en los cuales están escritos todas las cosas, dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos y ahí estaban millares de millares, le servían. ¿Y para qué sirven en este aspecto al abrirse los libros? Para servir de testigo de que lo que está escrito allí es fidedigno. ¿Por qué? Porque presenciaron eso. Mirad que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles de estos pequeños ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces suben y bajan, ¿cierto? Y aquí también vemos cómo en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 5 nos menciona que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Exacto. Y entonces ahí vemos alguna conexión importante. Muy bien, y ya para ir concluyendo un poco con las características del ángel o de los ángeles, es importante mencionar que van a acompañar a Jesús, siendo Jesús el general, por decirlo así, el arcángel Miguel, representado como un libertador. De hecho, hay solo un arcángel en la Biblia, es el arcángel Miguel, que es el Señor de los ejércitos de Dios. Eh, acompaña a acompañan a Jesús y se encargarán. Escuché bien, Jesús no desciende a la tierra, no toca el suelo, sino que envía a los ángeles y los ángeles recogen básicamente el trigo, por decirlo así, en la cosecha
y son los que se llevan a los hijos de Dios al cielo. Entonces aquí vemos estas acciones tan impresionantes de los ángeles. Y bueno, volvemos un poquito ya a la escalera de Jacob junto con la conexión del santuario, que es lo que es el énfasis de este estudio, martes tras martes, el significado de los ángeles y la escalera. Bueno, esta escalera ya pudimos ir dimensionando mejor. La escalera simboliza la conexión entre el cielo y la tierra. Los ángeles representan el ministerio continuo de Dios, el ministerio continuo de Dios. Es importante que la continuidad para Dios es muy importante. En el santuario terrenal, continuamente, mañana y tarde, se ministraba en el santuario. Los sacerdotes ministraban continuamente en el santuario terrenal. Tenían que darle mantenimiento a las velitas del candelabro, tenían que quemar el incienso, tenían también que mantener el pan cada cierto tiempo, se cambiaba, cada sábado inclusive. Entonces la continuidad de Dios en la relación con el ser humano es muy importante. Muy importante, el que pierde la continuidad es uno, ¿sí? El que pues muchas veces no sigue esa continuidad es uno, pero Dios insiste en esa continuidad. Ser persistentes, yo creo que es una característica que yo muchas veces trato de aplicarla a lo que yo desarrollo. Ser persistente, la continuidad es lo que cuesta. Empezar puede ser fácil, sin embargo, ser persistentes y continuo en algo es muy importante. Muy bien, Jesús es la verdadera escalera. ¿Por qué? Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, vemos a Dios Padre en el trono, en este evento en el Antiguo Testamento. Dios es el protagonista que se presenta muchas veces. Cristo se presenta simbólicamente como el maná, que es el pan que descendió del cielo, como la escalera que une a la tierra con Dios, como el ángel de Jehová, que es Jehová. Tienen figuras, son premanifestaciones de Cristo antes de que el verbo se hiciera carne. Entonces, aquí vemos el elemento eh, como el trono de Dios, como la forma de acceder a Dios y los ángeles haciendo una continuidad en la labor de Dios para con los hombres. Esa forma de bendecir o de ministrar o darle continuidad a esa relación. En el Nuevo Testamento, Cristo es el más protagonista en los evangelios. El Padre aparece en algunos momentos y posteriormente el Espíritu Santo ya a partir del libro de los Hechos. Los ángeles siempre han estado como en la escena general, ¿cierto? El ángel siempre ha sido bastante protagonista en los tres eventos puntuales, ¿verdad? Muy bien, avanzamos con el arca del pacto y la visión de Jacob. Aquí vemos cómo esa escalera descendían esos ángeles, Dios en el trono, la escalera que unía la tierra con el cielo, y vemos también estos ángeles en el arca del propiciatorio, en el arca del pacto, y vemos cómo en cierta forma Dios desciende por medio de esa escalera, baja en esa manifestación visible, en esa nube gloriosa, impresionante, y se posa, si podemos decirlo así, en medio de esos ángeles que cumplen como una secuencia, como una cadena de acompañamiento. Y pues el hombre se acerca confiadamente al trono, que si bien es cierto está arriba, pero al acercarse Dios nos permite acercarnos confiadamente a ese lugar. Y siempre está Cristo presente, porque ese propiciatorio debía ser rociado con la sangre del sacrificio anual, donde básicamente el sacerdote de turno, el sumo sacerdote, podía oficiar solo por eso, por su propia acción de función, si hubiera muerto.
pero aquí vemos cómo Dios tiene, es que es impresionante, cómo Dios se acerca al hombre. Y pues siendo uno polvo, ¿no es cierto? Siendo uno polvo, cómo Dios yo no sé si decir la palabra se digna, porque es que uno no es digno de que Dios haga todo este proceso y llegue uno y poder presentar mi vida, que me purifique, que me permita, puede decirse casi que acompañarlo a él subiendo esa escalera. ¿No le parece que es un acto sumamente detallista de parte de Dios? Que yo pueda subir con él em, hacia el lugar santo, hacia la hacia hacia el santo templo de Dios que está en el cielo. Y pues qué bonito, porque digamos aquí está el plan redentor, ¿cierto? Avancemos un poquito, no se nos vaya a ganar aquí el tiempo, ya hemos avanzado. Bien, la escalera de Jacob vino a unir la tierra y el cielo, igual que el santuario terrenal, era el punto de encuentro entre el Dios celestial y el ser humano. Aquí vemos cómo Dios descendía para habitar en medio de su pueblo. Ajá, que es la misión de Dios es estar cerca de nosotros. Y en Betel, que es la visión de Jacob, Dios también descendió para revelarse a Jacob. Ambos aquí representan el mismo principio. Dios hace posible la comunión con el hombre a través de un medio divino. Es la iniciativa de Dios, no es mía. Yo pues me acerco. De hecho, Jacob cuando se enteró de esto, cuando él despertó, se levantó con un susto tremendo porque dice, yo no había entendido cómo esto es lugar de Dios, que y me está permitiendo a mí acceder a él, ¿verdad? Hubo una impresión de parte de Jacob por entender esto. Bien, dice aquí los ángeles subiendo y bajando. Esto refleja el servicio continuo en el santuario. Esa continuidad de esos ángeles que no se detenían, ¿cierto? En favor de nosotros, Dios también en favor de nosotros, el sacerdote hace un servicio continuo. En la tierra entonces ellos, los sacerdotes, ministraban en nombre del pueblo y en el cielo los ángeles y Cristo ya mismo interceden por nosotros. En Hebreos 8:1-2 dice, tenemos tal sumo sacerdote, cual se sienta a la diestra del Padre, el trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Entonces aquí los ángeles son enviados por Dios, ministran en favor de nosotros y pues todo llega según el ministerio de Cristo al cielo. Entonces, así como los ángeles suben con los ruegos humanos y bajan con las respuestas divinas, Cristo media entre Dios y la humanidad desde el santuario celestial. Bien, aquí vemos cómo en el sueño Dios se encontraba en lo alto de la escalera, igual que en el santuario, en el trono de Dios, estaba sobre el arca, entre los querubines. Esta posición representa no solo autoridad, sino también misericordia. Estoy aquí con usted, estoy aquí acompañándote, no estoy tan lejos como quizá alguien puede algún momento sentirse de Dios. Es que yo no siento a Dios. Bueno, de pronto es que hay que razonar en esto y no es en sí un sentir, sino es un entender todo esto para decir, Dios está conmigo, ¿verdad? La escalera culmina en su presencia, así como el camino del santuario lleva al lugar santísimo. Entonces, esto es un punto medular de todo lo que he mencionado. Cuando la persona llegaba con el cordero a ser sacrificado en el altar de sacrificio, en el patio o en el atrio, eso era el inicio de un proceso. Ahí no terminaba. La sangre era rociada en los cuernos del altar, pero el sacerdote tenía que avanzar al lavacro, al lugar santo, a las candelas, al incensario, al pan y después al lugar santísimo. Es decir, esa escalera, cada peldaño es un paso hacia llegar al cielo. La única forma es por Cristo. O sea, si la escalera no existe, no hay forma, ¿cierto? Es decir, el camino es Cristo. La forma de llegar es Cristo, pero hay que ir avanzando. Eso es punto medular, porque en este aspecto uno podría descuidar subir por esa escalera, ¿cierto? Entonces, así como hay un camino en el santuario para avanzar al lugar santísimo, es decir, al trono donde está
o se presentaba a Dios como la Shekinah, así también esta escalera nos va llevando hacia el trono celestial. Entonces, tú que estás sentado entre querubines, resplandece, dice el Salmo 80, capítulo 1. Muy bien, para ir ya avanzando y terminando, dice, Jacob estaba temeroso y fugitivo, se encuentra en el polvo, en la parte más baja. Realmente él estaba en una situación bastante comprometedora, pero allí Dios le muestra una vida de esperanza y eso es lo bonito de Dios, que podemos estar en una situación muy desfavorable, pero en Dios siempre hay esperanza. Entonces ahí en el santuario el pecador comenzaba su camino en el altar del sacrificio, símbolo de un arrepentimiento que es fundamental y la obra redentora de Cristo. Entonces, Hebreos 10:19 nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí Jacob representa a ese pecador, había fallado, fíjese que el nombre de Jacob, mentiroso, básicamente traducido como Israel también, pues era un hombre que había fallado bastante, había engañado, había hecho muchas cosas pues feas y tenía la situación de que su hermano posiblemente pues no posiblemente lo quería matar, fue que Dios se le reveló también a Esaú para que eso no sucediera. Pero aquí vemos cómo iniciándose el recorrido espiritual hacia Dios, logra la redención. Entonces, no hay momento tan desfavorable que podamos tener nosotros que por medio de Cristo no podamos obtener ventaja, ¿sí? Bien, Cristo la escalera viviente. Ya para terminar en esta parte, Jesús mismo identificó esta visión con su persona. Entonces, es muy bueno cuando Jesús hace referencia al Antiguo Testamento y saca una historia y especialmente se la aplica a él, como cuando Jonás estuvo en el vientre del pez, ahí casi que lo figuró como un sepulcro y sale, ¿cierto? 3 días, 3 noches. Bueno, en este caso dice también, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Note que está la función de Cristo como escalera, unión entre Dios y la tierra, pero también los ángeles cumplen órdenes de parte de Él y bendicen o ministran o están en favor de los que aceptan al Hijo del Hombre, o en este caso, pues a Cristo, ¿no? El Mesías. Esto significa que Cristo es la verdadera escalera del santuario celestial, en medio único por el cual la humanidad tiene acceso al trono de la gracia. Muy bien, ya un resumen para terminar. Aquí vemos que elemento de la visión, aquí vamos a ver escalera, ángeles, Jehová en la cima, Jacob en la base, una luz dorada celestial. Si lo asociamos en el elemento del santuario, hay un camino al lugar santísimo. Se empieza bueno, por el arrepentimiento de parte del pecador de ir a sacrificar un cordero. Y a partir de ahí se avanza hasta el lugar santísimo, donde se purifica todo el santuario por todos los pecados que ahí contaminaron este lugar. Eh, en el elemento de los ángeles hay un ministerio de servicio a Dios, como había un ministerio que tenía el sacerdote también. Jehová en la cima, en el elemento del santuario, el arca y el trono de Dios, y Jacob en la base es básicamente el pecador en el altar. Esa luz dorada que sale en la visión, en el elemento del santuario, es el Shekinah. Ahora, ¿qué significado espiritual le podemos dar a esto? Bueno, esa escalera, Cristo el mediador. Esos ángeles, el beneficio que recibe el hombre. Jehová en la cima, la presencia divina. Jacob en la base, arrepentimiento y fe. Luz dorada celestial, la gloria de Dios y su revelación. Entonces, ya para terminar, creo que me pasé un poquito. Dice, Señor, te agradezco por el ministerio de los ángeles. Importante, ha estado presente siempre. Nos protegen de todo peligro. Yo creo que nosotros no sabemos cuándo o no tenemos idea, porque quizás sí lo hemos experimentado, pero de pronto ni hemos sabido de lo que nos ha librado Dios por medio de sus ángeles. Nos guardan del mal y el acceso al cielo por medio de Cristo, que básicamente es la garantía de que usted y yo podamos, pues, acceder al trono celestial. Muy bien.
ya por aquí terminamos la presentación. Voy a finalizar además la grabación para la siguiente semana.